Antes de continuar con el video, quiero pedirles un favor. El 80% de las personas que están viendo este contenido aún no están suscritas al canal. Te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como esta. Gracias. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que uno ve con sus propios ojos pero que la mente se niega a aceptar. Yo siempre fui de los que no creía en nada de eso. En las leyendas que contaban los viejos del pueblo. En las historias de aparecidos que mi abuela me platicaba cuando era niño. Pero después de lo que me pasó aquella noche en el camino de Durango, ya no puedo decir lo mismo. Ahora sé que hay cosas ahí afuera. Cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento perfecto para mostrarse. Y cuando te encuentras con ellas, cuando las ves cara a cara, ya es demasiado tarde para escapar del todo. Porque aunque logres salir con vida, una parte de ti se queda atrapada en ese momento para siempre. Me llamo Roberto y soy de un pueblo pequeño cerca de Durango. Trabajo en una mina a unos 8 kilómetros de donde vivo. Normalmente me llevaban en la camioneta de la empresa junto con otros compañeros. Pero ese día me tocó quedarme hasta tarde haciendo un inventario. Los demás ya se habían ido y el encargado me dijo que él no podía esperarme, que tenía que hacer unas cosas urgentes en su casa. Me ofreció dinero para un taxi, pero le dije que no se preocupara, que el camino no era tan largo, y yo conocía un atajo por el cerro que me dejaba más cerca de mi casa. Fue el error más grande de mi vida. Eran casi las 11 de la noche cuando salí de la mina. Llevaba mi mochila con mi termo y mi lonchera vacía, y una lámpara de mano que me había prestado el encargado. La noche estaba oscura, sin luna, solo las estrellas brillando allá arriba. Hacía un poco de frío, pero nada que no se aguantara. Empecé a caminar por el atajo que tantas veces había recorrido de día. Era un camino de terracería que subía por el cerro, rodeado de mezquites y nopales. Durante el día se veía todo bien, pero de noche era otra cosa. La lámpara apenas alumbraba unos metros adelante, y el resto era pura oscuridad. Llevaba como media hora caminando cuando la lámpara empezó a fallar. La luz parpadeaba, se hacía más débil. Le di unos golpecitos, pero no servía de nada. Pensé que las pilas se estaban acabando. Maldije entre dientes y seguí caminando más despacio, tratando de no tropezarme con las piedras del camino. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era algún reflejo raro, o tal vez una fogata a lo lejos, pero no. Era una luz naranja, como de fuego, que flotaba en el aire justo en medio del camino. Estaba a unos 30 metros de distancia, suspendida como a 2 metros del suelo. Me detuve en seco. El corazón me empezó a latir más rápido. La bola de fuego no se movía, solo flotaba ahí, brillando con una luz que parecía palpitar, como si estuviera viva. Tenía el tamaño de una pelota de playa, más o menos, y de ella salían unas chispas que caían al suelo y se apagaban antes de tocar la tierra. Me quedé paralizado en medio del camino sin saber qué hacer. Una parte de mí quería dar la vuelta y regresar por donde había venido, pero eso significaba caminar otras 2 horas de regreso a la mina. La otra parte, la que quería llegar a casa, me decía que siguiera, que seguramente era algo natural, un fenómeno raro pero explicable. La bola empezó a moverse, se acercó lentamente hacia donde yo estaba, flotando en el aire con ese movimiento extraño, como si nadara en el viento. La luz que despedía era tan intensa que tuve que entrecerrar los ojos. Sentí un calor que me quemaba la cara, un calor seco que no era normal. Di unos pasos hacia atrás, apretando la lámpara en mi mano. La bola de fuego seguía acercándose, cada vez más rápido. Mi lámpara se apagó por completo y la aventé al suelo sin pensar. Cuando la bola estuvo a unos 10 metros de mí, pasó algo que nunca voy a poder olvidar. La bola empezó a cambiar de forma. Se estiró hacia arriba, haciéndose más grande, más alta, hasta que dejó de ser una esfera y se convirtió en algo parecido a una figura humana. Pero no era humana, no del todo. Lo que vi me heló la sangre. Era una mujer, o algo que había sido mujer alguna vez. Medía casi 2 metros de altura y su cuerpo era delgado, demasiado delgado, como si solo fuera piel pegada a los huesos. Pero lo peor era su cara.
Tenía los ojos hundidos, 2 agujeros negros que brillaban con esa misma luz anaranjada. La boca estaba abierta en una sonrisa horrible, llena de dientes filosos y disparejos. Su piel era gris, como ceniza, y tenía el pelo largo y enredado que le caía hasta la cintura. Llevaba un vestido harapiento que se movía con el viento, aunque no había viento esa noche. Me quedé ahí parado, congelado del miedo, viendo cómo esa cosa se acercaba a mí. Caminaba de una forma extraña, arrastrando los pies, con los brazos largos colgando a los lados. Cada paso que daba dejaba una marca quemada en la tierra. Nunca había sentido tanto terror en mi vida. Su boca se abrió más y de ella salió un sonido, como un susurro ronco que parecía venir de muy lejos. No pude entender lo que decía, pero sentí que me llamaba, que quería que me acercara. Entonces extendió una de sus manos hacia mí. Sus dedos eran largos y huesudos, con uñas negras y afiladas. Reaccioné por instinto. Me di la vuelta y empecé a correr. Dejé caer mi mochila y solo corrí lo más rápido que podían llevarme las piernas. No miré atrás, solo corría por el camino de terracería, tropezándome con las piedras, cayéndome y levantándome de nuevo. Escuché un grito detrás de mí, un alarido agudo y furioso que hizo que se me erizara cada pelo del cuerpo. Después sentí pasos pesados que retumbaban en la tierra. Me estaba persiguiendo. Dejé el camino y me metí al monte, pensando que tal vez entre los árboles podría esconderme. Las ramas me rasguñaban la cara y los brazos, pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa cosa. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Podía sentir su presencia detrás de mí, ese calor horrible que despedía. De repente tropecé con una raíz y caí de cara al suelo. Antes de que pudiera levantarme, sentí una mano helada que me agarraba del tobillo. Me volteé y la vi ahí, inclinada sobre mí, con esa sonrisa terrible y los ojos brillando en la oscuridad. Empezó a jalarme hacia ella. Yo pateaba y gritaba, tratando de soltarme, pero su agarre era de hierro. Me arrastraba por el suelo como si no pesara nada, entre la tierra y las ramas secas. Alcancé a agarrar una piedra grande y se la aventé en la cara con todas mis fuerzas. Le di. La cosa soltó un chillido y me soltó por un segundo. Fue suficiente. Me levanté y seguí corriendo sin rumbo, solo adentrándome más en el monte. No sé cuánto tiempo corrí. Sentía que los pulmones me iban a explotar y las piernas me temblaban. Tenía la boca seca y cada respiración me dolía. Entonces, entre los árboles, vi una sombra oscura. Me acerqué tambaleándome y descubrí que era una cabaña vieja, casi cayéndose a pedazos, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una sola bisagra. No lo pensé 2 veces. Entré de un empujón y cerré la puerta detrás de mí, buscando algo para trabarla. Encontré un palo de escoba tirado en el suelo y lo puse atravesado en la puerta. Sabía que no iba a aguantar mucho, pero era mejor que nada. La cabaña estaba en ruinas. Olía a humedad y a madera podrida. Había basura por todos lados, muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas colgando del techo. No había nada de luz, solo la oscuridad absoluta. Me acurruqué en una esquina tratando de recuperar el aliento. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Tenía las manos raspadas y sangrando, la ropa rota y sucia. Me quedé ahí, en silencio, esperando. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Empezaba a pensar que tal vez había logrado escapar, que tal vez esa cosa se había quedado atrás. Pero entonces escuché los pasos afuera. Venían despacio arrastrándose por la tierra. Se detuvieron justo frente a la cabaña. Contuve la respiración, rogando que no supiera que estaba ahí adentro. Hubo un silencio largo y terrible. Después escuché un golpe en la puerta fuerte que hizo temblar toda la cabaña. Otro golpe, y otro más. La cosa estaba tratando de entrar. Me alejé gateando hacia la esquina más lejana de la cabaña. Los golpes seguían cada vez más fuertes, más desesperados. La puerta empezó a crujir bajo el peso de los impactos. El palo que había puesto se partió por la mitad y la puerta se abrió un poco. Entonces los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Me quedé ahí temblando en la oscuridad, esperando.
Oí como algo trepaba por las paredes de la cabaña. Pasos lentos, arrastrándose por la madera. Subía hacia el techo. Aunque no podía ver nada en esa oscuridad, escuché perfectamente cómo la cosa caminaba sobre las láminas del techo. El metal crujía con cada paso, haciendo un sonido que me ponía los pelos de punta. Se detuvo justo encima de donde yo estaba, y entonces empezó a rasguñar. El sonido era horrible, como uñas sobre pizarrón, pero multiplicado por 1000. Raspaba la lámina con tanta fuerza que empezaron a caer pedacitos de óxido y polvo sobre mí. Podía sentir cómo el metal temblaba arriba, como si fuera a atravesarlo en cualquier momento. Me tapé los oídos, pero el sonido se metía hasta dentro de mi cabeza. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera una pesadilla, que me despertara en mi cama y nada de esto hubiera pasado. Pero no era una pesadilla, era real. La cosa siguió rasguñando durante horas. A veces se detenía y yo pensaba que se había ido, pero luego volvía a empezar. Golpeaba la lámina con los puños, haciendo que toda la cabaña temblara. Otras veces, solo caminaba de un lado a otro del techo, despacio, como si estuviera esperando, como si supiera que yo no podía escapar. En algún momento empezó a hacer ese sonido otra vez, ese susurro ronco que había escuchado antes. Esta vez pude entender algunas palabras. Decía mi nombre, Roberto, una y otra vez. ¿Cómo sabía mi nombre? No tengo idea, pero escucharla decirlo con esa voz horrible hizo que algo se rompiera dentro de mí. Empecé a llorar ahí en esa esquina, acurrucado como un niño en la oscuridad. Rezaba todas las oraciones que recordaba de cuando era chico, aunque no había ido a la iglesia en años. Le pedía a Dios, a la Virgen, a todos los santos que conocía, que me ayudaran, que hicieran que esa cosa se fuera, pero no se iba. Seguía ahí arriba rasguñando, golpeando, susurrando mi nombre. Las horas pasaban con una lentitud agónica. Cada minuto parecía durar una eternidad. Me dolía todo el cuerpo de estar en la misma posición, pero no me atrevía a moverme. Los rasguños en el techo sonaban cada vez más cerca, más desesperados. Cuando pensé que no iba a aguantar más, cuando estaba seguro de que iba a volverme loco ahí adentro, empecé a ver la primera luz del amanecer colándose por las ventanas rotas. Los rasguños se detuvieron. Esperé, sin atreverme a respirar. Escuché cómo la cosa bajaba del techo, arrastrándose por las paredes. Sus pasos se alejaron de la cabaña, cada vez más débiles, hasta que ya no los escuché más. Me quedé ahí un rato más, esperando a que hubiera más luz. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, me atreví a moverme. Me dolía cada músculo del cuerpo. Me arrastré hasta la puerta y la abrí con cuidado. Afuera no había nada, solo el monte tranquilo y el canto de los pájaros. Como si nada hubiera pasado, caminé de regreso al camino de terracería. Me tomó un buen rato encontrarlo porque me había perdido entre los árboles. Cuando por fin llegué, vi mi mochila tirada a un lado, con mis cosas regadas por todos lados. La recogí con manos temblorosas. Caminé las 3 horas que faltaban hasta mi pueblo. No descansé ni una sola vez. Solo quería llegar a mi casa, encerrarme y olvidar todo lo que había pasado. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche. ¿Quién me iba a creer? Yo mismo a veces dudo de lo que vi. Trato de convencerme de que fue el cansancio, que las pilas de la lámpara se acabaron y empecé a alucinar en la oscuridad. Pero entonces veo la cicatriz en mi tobillo, donde esa cosa me agarró, y sé que fue real. Ya no trabajo en esa mina. Renuncié a la semana siguiente. No pienso volver a pasar por ese cerro nunca más, ni de día ni de noche. Conseguí trabajo en el pueblo, aunque me paguen menos. Pero a veces, cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho ese susurro, mi nombre, dicho con esa voz horrible. Y sé que aunque logré escapar esa noche, una parte de mí se quedó ahí, en esa cabaña, en ese cerro, y esa cosa sigue esperando a que vuelva, porque sabe que tarde o temprano, todos tenemos que regresar al lugar donde nos encontramos con nuestros miedos. Y cuando lo haga, cuando tenga que volver a cruzar por ese camino, ya no habrá cabaña donde esconderme, ya no habrá amanecer que me salve,
Porque algunas cosas no te dejan ir. Te marcan, te persiguen, y aunque corras, aunque te escondas, siempre van a estar ahí, esperando en la oscuridad. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve, que uno siente, pero que cuando las cuenta, la gente piensa que estás loco o que te lo inventaste. Yo nunca creí en esas historias que contaban los viejos del pueblo, esas cosas de brujas y espíritus. Pero después de lo que me pasó, después de lo que viví en carne propia, ya no puedo negar nada. Ahora sé que hay cosas oscuras que andan por ahí, esperando el momento perfecto para atacar. Y cuando tienen en la mira a alguien de tu familia, sobre todo a un recién nacido, no hay paz, no hay descanso, solo miedo, miedo de verdad. Mi nombre es Samuel. Vivo en una comunidad pequeña del estado de Guerrero, de esas donde todos se conocen y las casas están separadas por terrenos y árboles. Aquí la noche se pone muy oscura, no como en la ciudad donde siempre hay luces. Aquí cuando se mete el sol todo se vuelve negro y los sonidos de la naturaleza se apoderan de todo. Esto que voy a contar pasó hace algunos años, cuando mi esposa Micaela y yo tuvimos a nuestro primer hijo. Fue una alegría enorme. Después de tanto esperar, por fin teníamos a nuestro bebé en brazos. Era pequeñito, frágil, con esos ojitos que apenas se abrían y esas manitas que se agarraban de mis dedos con una fuerza que me llenaba el corazón. Los primeros días fueron hermosos. Micaela se la pasaba con el niño todo el tiempo. Yo trabajaba en el campo durante el día y en las noches llegaba cansado pero feliz de verlos a los dos. Nuestra casa era sencilla, de adobe y techo de lámina, con 2 cuartos y una cocina. No teníamos mucho, pero éramos felices. Pero a los pocos días de que llegamos del hospital, empezaron a pasar cosas raras. Cosas que al principio no les di importancia, pero que con el tiempo se fueron poniendo cada vez más extrañas y más pesadas. La primera señal fue el tecolote. Una noche estaba acostado, ya casi dormido, cuando escuché el canto de un tecolote muy cerca de la casa. No sé si sepas, pero aquí en el pueblo la gente dice que cuando un tecolote canta cerca de tu casa, es señal de que algo malo va a pasar, que hay brujas cerca o que alguien va a enfermarse. Yo siempre pensé que eran puras supersticiones de la gente mayor, pero esa noche el canto del tecolote me puso la piel chinita. No era un canto normal. Era un sonido muy fuerte, muy insistente, como si el animal estuviera justo arriba de nuestro techo. Micaela también lo escuchó y me volteó a ver en la oscuridad. «Samuel, ¿escuchaste eso?», me preguntó con voz bajita. «Sí, es un tecolote. No pasa nada, vuelve a dormir», le dije, aunque yo mismo sentía algo raro en el estómago. Pero el tecolote no se fue. Se quedó ahí toda la noche, cantando y cantando. Y lo más extraño es que el bebé, que normalmente lloraba cada 2 o 3 horas para comer, esa noche no hizo ni un ruido. Dormía profundo, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo. A la mañana siguiente, cuando salí de la casa, busqué por todos lados alguna señal del tecolote. Nada. No había ramas rotas, no había nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Esa misma noche volvió a pasar lo mismo. El canto del tecolote, fuerte y claro, justo arriba de nuestro techo. Y otra vez el bebé dormía como si nada, sin despertarse en toda la noche. Micaela empezó a ponerse nerviosa. «Esto no es normal, Samuel. Los bebés no duermen así y ese tecolote lleva 2 noches seguidas ahí arriba». Yo traté de calmarla, pero la verdad es que yo también estaba empezando a preocuparme. Al tercer día mi mamá vino a visitarnos para conocer a su nieto. Cuando le conté lo del tecolote, su cara cambió completamente. Se puso muy seria. «Samuel, eso no es buena señal. Tienen que bautizar al niño lo más pronto posible. Cuando un recién nacido no está bautizado, está desprotegido. Las brujas pueden verlo, pueden acercarse a él». «Mamá, por favor, esas son solo historias», le dije, aunque mi voz no sonaba muy convencida. «No son historias, hijo. Yo he visto cosas. Tu abuela me contó cosas. Hay brujas que buscan a los bebés recién nacidos para chuparles la vida, para alimentarse de ellos. Tienes que bautizarlo ya». Micaela me miró con los ojos llenos de miedo. «Samuel, yo también he sentido cosas raras,
A veces siento como si alguien nos estuviera observando, y por las noches duermo tan profundo que es como si algo me obligara a dormir. No es natural. Eso me preocupó más. Yo también había notado que dormíamos muy profundo. Un sueño pesado del que era difícil despertar. Y el bebé, igual. Era como si algo nos estuviera nublando los sentidos. Decidimos hacerle caso a mi mamá. Fuimos con el padre del pueblo y arreglamos todo para bautizar al niño lo más pronto posible. El padre nos dijo que podía ser en 3 días. Esos 3 días fueron eternos. Las noches se pusieron peores. El tecolote seguía viniendo, pero ahora no era solo su canto. Empezamos a escuchar ruidos en el techo. Pasos, como si alguien caminara arriba de las láminas, despacio, midiendo cada paso. El sonido del metal moviéndose bajo el peso de algo. La primera vez que lo escuchamos me levanté de un salto. Agarré un palo que tenía junto a la cama y salí corriendo afuera de la casa. Nada. No había nadie. El techo estaba vacío, pero yo había escuchado esos pasos. Micaela también. No podíamos estar locos los dos. ¿Qué está pasando, Samuel? Tengo mucho miedo, me dijo Micaela con los ojos llenos de lágrimas, abrazando al bebé contra su pecho. No lo sé, pero esto se va a acabar cuando lo bauticemos. Ya falta poco. Pero las cosas empeoraron. Una noche Micaela se despertó gritando. Me dijo que había soñado que una mujer vieja, con el pelo largo y enredado, estaba parada junto a la cuna del bebé. La mujer la miraba fijamente y le sonreía, pero su sonrisa era horrible, con dientes chuecos y amarillentos. En el sueño, Micaela quería moverse, quería gritar, pero no podía. Estaba como paralizada. La mujer extendía su mano hacia el bebé, y justo cuando estaba por tocarlo, Micaela logró despertar. Fue tan real, Samuel. Tan real que juro que cuando abrí los ojos todavía sentía su olor en el cuarto. Un olor feo, a tierra mojada y a algo podrido. Yo la abracé y traté de calmarla, pero por dentro estaba aterrado, porque yo también había tenido un sueño parecido esa misma noche. Yo también había visto a esa mujer, parada en la puerta de nuestro cuarto, observándonos. En mi sueño ella entraba despacio, se acercaba a la cuna, y yo quería levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera clavado en la cama, mirando todo sin poder hacer nada. Por fin llegó el día del bautizo. Fuimos a la iglesia con toda la familia. El padre bendijo al niño, le puso agua bendita, rezó sobre él. Yo sentí un alivio enorme. Pensé que todo iba a terminar ahí, pero no fue así. Esa noche, el tecolote volvió, más fuerte que nunca, y los pasos en el techo también regresaron. Yo no lo podía creer. Se suponía que el bautizo iba a protegerlo. Se suponía que todo iba a estar bien. Llamé a mi mamá al día siguiente, desesperado. Ella vino a la casa con una señora del pueblo, una curandera que conocía de hierbas y de rezos. La señora entró a la casa, caminó por todos los cuartos, y cuando llegó al cuarto donde dormíamos, se quedó callada un buen rato. Aquí hay algo que no se quiere ir. Han estado viniendo por el niño y aunque ya está bautizado siguen intentando. Tienen que proteger bien esta casa. Todas las noches, antes de dormir, cierren bien todas las puertas y ventanas. Pongan una cruz en cada entrada. Y en la puerta principal atránquenla con algo pesado. No dejen ningún espacio abierto. Nos dio unas hierbas para quemar y nos enseñó unos rezos. Nos dijo que los hiciéramos todas las noches antes de dormir. Hicimos todo lo que nos dijo. Cada noche, Micaela y yo revisábamos cada ventana, cada rendija. Cerrábamos la puerta principal y le poníamos un palo grueso atravesado, para que no se pudiera abrir desde afuera. Quemábamos las hierbas y rezábamos. El bebé dormía en medio de nosotros dos para tenerlo siempre vigilado. Las cosas se calmaron un poco. El tecolote seguía viniendo de vez en cuando, pero los pasos en el techo ya no se escuchaban tanto. Los sueños profundos seguían, pero al menos sentíamos que estábamos haciendo algo para proteger a nuestro hijo. Pasaron las semanas. Empezamos a confiarnos. A veces, cuando estábamos muy cansados, nos saltábamos los rezos. O cerrábamos las ventanas pero sin revisarlas bien. Pensábamos que ya había pasado lo peor. Y entonces llegó esa noche.
La noche que nunca voy a poder olvidar. Habíamos tenido un día muy pesado. Yo había trabajado desde temprano en el campo bajo el sol. Micaela había estado todo el día con el niño, que ese día había llorado mucho, y apenas la había dejado hacer las cosas de la casa. Cuando llegó la noche, los dos estábamos agotados. Cenamos rápido, bañamos al bebé y nos fuimos a dormir. Cerramos las ventanas, pero esa noche, por el cansancio, no pusimos el palo en la puerta principal. Solo la cerramos y pasamos el cerrojo. Pensamos que era suficiente. Nos quedamos dormidos casi al instante. Ese sueño profundo y pesado nos envolvió como siempre. Pero esta vez fue diferente. Esta vez algo me despertó. No sé qué fue. Un ruido, una sensación. Algo. Abrí los ojos en la oscuridad total del cuarto. Al principio no sabía ni dónde estaba. Mi mente estaba nublada, como cubierta de algodón. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Un ruido. Como si algo estuviera raspando contra el piso. Como si algo pesado se estuviera arrastrando. Traté de mover mi cabeza, de voltear a ver, pero me costaba trabajo. Era como si mi cuerpo no me obedeciera completamente. Pero poco a poco fui logrando girar la cabeza hacia donde estaba la cuna del bebé, y lo que vi me quitó el aliento. Había alguien ahí. Una figura oscura agachada junto a la cama. No podía ver bien en la oscuridad, pero podía distinguir una forma. Una espalda encorvada, un brazo extendido. Y entonces lo vi claro. Esa cosa, esa persona, estaba jalando a mi hijo de los pies. El bebé estaba siendo arrastrado lentamente hacia abajo de la cama, hacia el piso. Sus piernitas desaparecían poco a poco en la oscuridad, jaladas por esas manos que yo no podía ver bien, pero que sabía que estaban ahí. El terror me dio fuerzas. Me levanté de un salto, o al menos intenté hacerlo. Mi cuerpo todavía estaba pesado, como si estuviera bajo el agua. Pero el instinto de padre me hizo moverme. Me lancé hacia el bebé y lo agarré con todas mis fuerzas. Sentí resistencia. Algo estaba jalándolo del otro lado. Algo fuerte. Jalé con todas mis fuerzas, gritando, y por fin sentí que cedía. Agarré a mi hijo contra mi pecho y me di vuelta. La figura había desaparecido. Así nomás, como si nunca hubiera estado ahí. Prendí la luz. Micaela seguía dormida en ese sueño profundo. La sacudí hasta que despertó. Cuando le conté lo que había pasado, se puso a llorar desconsoladamente. Revisamos al bebé. Estaba bien, dormido, pero en sus tobillos había unas marcas rojas, como si alguien lo hubiera estado apretando. Esa noche no volvimos a dormir. Nos quedamos despiertos, con todas las luces prendidas, rezando y abrazando a nuestro hijo. Cuando amaneció, agarramos nuestras cosas más importantes y nos fuimos de esa casa. Nos mudamos con mi mamá. Han pasado años desde entonces. Mi hijo está grande ahora, sano y fuerte. Pero las marcas de esa noche nunca se borraron completamente. Y yo cargo con la culpa de haber sido descuidado, de no haber puesto el palo en la puerta esa noche. A veces cuando todo está oscuro y en silencio, todavía escucho el canto de un tecolote a lo lejos. Y mi corazón se acelera, porque sé que esas cosas siguen ahí afuera, esperando, buscando, y que por más que uno se cuide, por más que uno rece y se proteja, a veces un solo descuido es suficiente para que entren. Nunca volvimos a esa casa. Nadie vive ahí ahora. La gente del pueblo dice que por las noches se ven luces adentro y se escuchan ruidos. Dicen que esa mujer, esa bruja, sigue ahí, esperando a que llegue otra familia con un bebé recién nacido. Y yo les creo, porque yo la vi. Yo sentí su fuerza. Y sé que si no hubiera despertado esa noche, si hubiera seguido dormido en ese sueño profundo que ella nos mandaba, mi hijo no estaría aquí conmigo ahora. Así que si algún día tienen un bebé, por favor no sean descuidados como yo. Cierren bien todas las puertas. Pongan sus protecciones. Recen, porque las brujas son reales. Y cuando ponen los ojos en un niño inocente, no paran hasta conseguir lo que quieren.